Buenos días chicos, soy Ana Gallego, voy a ser vuestra profesora sustituta de matemáticas durante las próximas 2 semanas y como me dijo vuestra profesora voy a continuar con el tema de áreas y volúmenes de pirámides. Empezamos entonces chicos con la teoría de áreas y volúmenes de pirámides. Si en algún momento notáis que voy demasiado deprisa, que me atropello, que tenéis alguna duda, no tengáis ninguna duda en interrumpirme, paramos, recapitulamos y continuamos con la clase. Bien. Empezamos entonces. Antes de hablar de las pirámides y de entrar en materia, tenemos que saber qué es una pirámide. La definición nos dice lo siguiente. Una pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono cualquiera y como caras laterales triángulos que concurren en un vértice común, el vértice de la pirámide. Bien. Por un lado están las pirámides oblicuas, que son las que tenéis aquí a mano izquierda, que son aquellas en las que sus caras laterales no son ni triángulos isósceles ni triángulos equiláteros, y que su altura no es perpendicular a la base de la pirámide. ¿De acuerdo? Y en mano derecha tenemos las pirámides rectas, que son aquellas en las que sus caras laterales, por el contrario, sí son o triángulos isósceles o equiláteros y su altura sí es perpendicular a la base de la pirámide. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, en la siguiente diapositiva tenéis bien diferenciadas las partes de la pirámide. En la parte superior tenemos el vértice, que como ya dije, es el punto en el que concurren todas las caras laterales. La altura es la unión de la base de la pirámide con el vértice. La apotema de la pirámide, que es la altura de una de sus caras laterales. Y la cara lateral, pues bien, son todas aquellas que componen el volumen de la pirámide en su contorno. ¿De acuerdo? En esta diapositiva tenéis el desarrollo plano de la pirámide, que será muy útil a la hora de calcular las áreas, tanto de la base como el área lateral, su desplegado en el plano. Como veis, el área lateral la conforman todos esos triángulos isósceles o equiláteros que forman el contorno de la pirámide y su base, pues el polígono, en este caso un hexágono regular. ¿De acuerdo? El desarrollo plano nos servirá de mucha ayuda, como ya os dije, para el cálculo del área de la pirámide. El área de la pirámide se conforma por el área lateral más el área de la base. El área lateral, como vemos y como ya os dije, es la suma del área de todos estos triángulos isósceles o equiláteros que la componen lateralmente. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, para calcular este área lateral, realizaremos el producto del perímetro por la apotema de la pirámide dividido entre 2. El perímetro, cuando hablamos de perímetro, nos referimos siempre al perímetro de la base de la pirámide, ¿de acuerdo? En este caso, el perímetro de la base hexagonal. Entonces, área lateral es el producto del perímetro por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Apotema de la pirámide, recordad, altura de una de sus caras laterales, ¿vale? Por otro lado, para el cálculo del área de la base, como hablamos siempre y como sabemos en los polígonos regulares, el área de un polígono regular es el perímetro por la apotema dividido entre 2. En este caso, apotema de la base, apotema de ese hexágono regular. Entonces, el área total de la pirámide será el producto del perímetro por la suma de las apotemas dividido entre 2. En cuanto al volumen de una pirámide, si os fijáis, es 1/3 del volumen del prisma correspondiente a la misma base y a la misma altura. Es decir, el volumen de nuestra pirámide será 1/3 del volumen del prisma correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen total será el producto del área de la base por la altura dividido entre 3, o lo que es lo mismo, perímetro por apotema de la base por la altura dividido entre 6. Recordad, cuando hablo de apotema en el volumen, me estoy refiriendo al apotema de la base. ¿De acuerdo? El apotema de la pirámide lo utilizaremos únicamente para el cálculo del área lateral. Bien, para poner en práctica toda esta teoría, que parece que os resulta a lo mejor un poquito densa, os propongo el siguiente ejercicio en el que tenemos una pirámide de base hexagonal de lado 2 centímetros y altura 5 centímetros. Y tenemos que calcular tanto el área como el volumen de esta pirámide. Bien, empezamos con el área. Importantísimo tener claros, antes de poner los segundos ejercicios, los conceptos. Para el área de una pirámide, ¿qué necesitamos? Su área lateral y el área de su base. Para el área lateral, ¿qué necesitamos? El perímetro de la base, la apotema de la pirámide y esto dividido entre 2.
Y para el área de la base, como en este caso es un polígono regular, sabemos que es el producto del perímetro por la apotema de la base dividido entre 2. Bien, primera pregunta. ¿Tenemos el perímetro de la base? Sí, lo tenemos. Tenemos que el lado 2 centímetros. Bien, el perímetro no es un problema. Lo tenemos claro. La apotema, en el caso del área lateral, ¿el apotema de la pirámide la tenemos? No, ¿verdad? No la vemos por ahí. Yo solo os especifiqué el lado de la base y la altura. Bien, pues tenemos que proceder al cálculo del apotema, tanto de la pirámide, que no la tenemos, como el apotema de la base, ¿verdad? Que tampoco la tenemos. Empezamos con el cálculo del apotema de la base. Y os preguntaréis, ¿cómo hago? ¿Solo tengo dato del lado? No. Tenemos que recordar que en el caso de los polígonos regulares, el radio es igual al lado, ¿vale? Es decir, ese triangulito azul que tenemos aquí lo conforman pues el lado del hexágono regular y el radio del hexágono regular. Ambos 2 centímetros y crean pues este triángulo equilátero, a partir del cual calcularemos la apotema de la base, que es la altura de este triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Utilizando el tema de Pitágoras, tenemos pues que elevando la mitad de la base de este triángulo, que es la mitad del lado del hexágono regular, lo elevamos al cuadrado, más la apotema al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos el teorema de Pitágoras con la apotema, la mitad del lado del hexágono, y la hipotenusa sería el radio del hexágono regular, ¿de acuerdo? Bueno, pues aplicando Pitágoras, como ya dije, despejamos y tenemos que la apotema al cuadrado es igual a 3, lo que es lo mismo que la apotema es la raíz de 3, que es 1,73 centímetros. Para el cálculo del apotema de la pirámide, ¿cómo procedemos? Bien, si os fijáis, vemos que la apotema de la base con la altura de la pirámide crea un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la apotema de la pirámide. Bien, pues aplicamos Pitágoras de nuevo. Tenemos que los catetos son 1,73 centímetros, que es la apotema de la base, y 5 centímetros, que es la altura de la pirámide. Los sumamos elevándolos al cuadrado y obtenemos que la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es la apotema de la pirámide al cuadrado. Despejando obtenemos que la apotema de la pirámide es raíz de 28, que son 5,29 centímetros. Con esto ya tenemos la apotema de la base, tenemos la apotema de la pirámide, procedemos al cálculo de las áreas. El área lateral, vemos que era el perímetro de la base por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Tenemos el perímetro de la base, que es 2 por 6, que es 12, por la apotema de la pirámide, que dijimos que eran 5,29 centímetros, y dividido entre 2, que hace un total de 31,74 centímetros cuadrados. Por otro lado, el área de la base es el perímetro por la apotema de la base dividido entre 2. El perímetro estamos en lo mismo, 2 por 6 lados hexagonales, por la apotema de la base, que es 1,73 centímetros, y dividido entre 2, que hacen un total de 10,38 centímetros cuadrados. Tenemos el área lateral, tenemos el área de la base, tenemos el área total de nuestra pirámide, que será la suma del área de la lateral más el área de la base, es decir, 31,74 centímetros cuadrados más 10,38 centímetros cuadrados, que hacen un total de 42,12 centímetros cuadrados. ¡Ojo! Centímetros cuadrados. Tener claro este concepto. En el examen no voy a pasar por alto fallos con las unidades. Área lateral, superficies, siempre en unidades al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ya la superficie de esta pirámide, procedemos al cálculo del volumen total. El volumen de una pirámide, importante tenerlo claro, estos conceptos, será el producto del área de la base por la altura dividido entre 3. El área de la base, que la calculamos para obtener el área total de la pirámide, es el producto del perímetro por la apotema dividido entre 2, y será después multiplicarlo por la altura dividido entre 3, o lo que es lo mismo, perímetro por apotema por la altura dividido entre 6. Teníamos el perímetro de la base, su apotema, y procedemos entonces al cálculo de esta superficie, que vimos que eran 10,38 centímetros cuadrados. El volumen total, por lo tanto, será 17,3 centímetros cúbicos. Una parte importante, y creedme que de cara al examen esto será pues, una de las preguntas, es los troncos de pirámide. ¿Qué son los troncos de pirámide? Bien, pues si os fijáis, como veis en la figura, el tronco de una pirámide es el resultado de cortar la pirámide por un plano paralelo a su base y perpendicular a su altura. Este plano de corte
nos va a seccionar la pirámide y vamos a obtener el tronco, que podéis ver en la figura del centro. Este tronco de pirámide tendrá dos bases, la base menor y la base mayor, y tendrá su altura, la apotema de la base igualmente, apotema de la base mayor y la apotema del tronco de pirámide, que será la altura de uno de los trapecios laterales que la componen, ¿de acuerdo? En el caso de las pirámides teníamos triángulos isósceles o equiláteros, en el caso de los troncos de pirámide las caras laterales serán trapecios. Importante, la apotema será la altura de estos trapecios. Vamos a calcular entonces, o la metodología para calcular el área de los troncos de pirámides. El área, igual que ocurría en las pirámides, el área del tronco de pirámide es la suma del área de la base más el área lateral. En el desarrollo plano, que tenemos a la mano derecha, nos va a servir de gran ayuda a la hora de calcular este área de la base y el área lateral. El área de la base, pues es la suma del área de la base mayor más el área de la base menor. ¿Que son hexágonos regulares en este caso? Bueno, o polígonos regulares, perímetro por apotema dividido entre 2. Le llamaré A la base mayor, al área de la base mayor, y A' al área de la base menor, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos los perímetros, tanto de la base menor como de la base mayor. El perímetro de la base mayor le llamaré P y al perímetro de la base menor le llamaré P'. ¿Cómo obtenemos el área entonces? El área de las bases, A más A', es decir, área de la base menor más área de la base mayor. Y área lateral será la suma de los perímetros de las bases por la apotema del tronco de pirámide, es decir, por la altura de esos trapecios laterales y dividido entre 2. Es decir, el área total de nuestro tronco de pirámide será A más A' más P entre 2 por la apotema del tronco de pirámide. ¿De acuerdo? Por otro lado, para el cálculo del volumen, ¿cómo procederemos? Os va a ser de mucha utilidad tener claro lo que os voy a decir ahora a continuación. Si os fijáis, al cortar la pirámide por el plano de corte, paralelo a la base, perpendicular a la altura, esto nos va a seccionar la pirámide original en tronco de pirámide y una pirámide más pequeña, ¿verdad? Bien, pues el volumen total del tronco de pirámide será la diferencia de el volumen de la pirámide original, antes de cortarla, menos el volumen de la pirámide producto del corte. Por consiguiente, el volumen total será el producto del área de la base de la pirámide original, previa al corte, por su altura, dividido entre 3, menos el área de la pirámide producto del corte, por su altura, dividido entre 3. Lo vamos a poner en práctica en el siguiente ejemplo. Tenemos un tronco de pirámide hexagonal regular y con lado de la base mayor 9 centímetros y lado de la base menor 4 centímetros y altura del tronco 10 centímetros. Bien, empezamos con el área entonces. Nos tenemos que hacer primero la pregunta, ¿tenemos todos los datos necesarios para el cálculo de las áreas de las bases? ¿Qué necesitábamos? Son polígonos regulares, ¿verdad? En este caso, hexágonos regulares. Sabemos que el área de los hexágonos regulares o de los polígonos regulares se calcula como el producto del perímetro por la apotema dividido entre 2. Como tenemos los lados tanto de la base menor como de la base mayor, tenemos sus perímetros, ¿verdad? Sin embargo, ¿tenemos las apotemas? ¿Tenemos el apotema de la base mayor y el apotema de la base menor? No, ¿verdad? Pues entonces tenemos que proceder a su cálculo. ¿Cómo? Del mismo modo que en el ejercicio anterior, sabemos que estas bases son polígonos regulares y extraemos la información de que en los polígonos regulares el lado mide lo mismo que el radio. Generamos entonces el triángulo azul que veis en el tronco de pirámide o inscrito en el hexágono regular aquí a mano izquierda. Este triángulo equilátero está formado por el lado de la base y su radio, que son 9 centímetros. La altura de este triángulo equilátero será la apotema de la base que estamos buscando. Pues mediante el teorema de Pitágoras calculamos esta apotema. Sabemos que los catetos de este triángulo rectángulo que generamos a partir del triángulo equilátero son 4,5 centímetros y la apotema, y la hipotenusa son los 9 centímetros, es decir, el radio de nuestra base hexagonal. Mediante Pitágoras elevamos 4,5 al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado, que es igual a 9 al cuadrado. Nos queda entonces que la apotema al cuadrado es la resta de 81 menos 20,25, la apotema al cuadrado son 60,75 centímetros
o lo que es lo mismo, la apotema es la raíz de este valor, siendo total de 7,79 centímetros. Bien, una vez tenemos la apotema de la base, calculamos su área, que es el producto del perímetro por la apotema, dividido entre 2, que son 210,33 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base mayor, procedemos al cálculo del área de la base menor. Para obtenerla necesitamos su apotema, del mismo modo que con la base mayor. Generamos el triángulo equilátero compuesto por el lado del hexágono y su radio, y la altura de este triángulo equilátero será la apotema de la base menor del mismo modo, utilizando Pitágoras. Los catetos del triángulo rectángulo serán 2 centímetros y la apotema de la base menor, y la hipotenusa será 4 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos 2 al cuadrado más la apotema al cuadrado serán 4 al cuadrado, es decir, la apotema al cuadrado es 16 menos 4, apotema al cuadrado es 12, entonces la apotema, despejamos, hacemos la raíz cuadrada de 12 y nos da 3,46 centímetros. Tenemos la apotema de la base menor, tenemos su área. El área de esta base menor será el producto de su perímetro por la apotema dividido entre 2, lo que es lo mismo 24 por 3,46 entre 2, 41,52 centímetros cuadrados. Tenemos las áreas de las bases y veíamos que para calcular el área total nos hacía falta la suma de las áreas de las bases, el producto de la suma de los perímetros por la apotema entre 2. Los perímetros lo tenemos, pero la apotema del tronco de pirámide no la tenemos, ¿cierto? ¿Cómo la calculamos? Si veis, sobre el dibujo, os he marcado un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, ese triángulo rectángulo está formado por la apotema de la base y la altura de la pirámide original, ¿verdad? La hipotenusa de este triángulo rectángulo sería la apotema de la pirámide original. Bien, pues si seccionamos por la base menor este triángulo rectángulo, obtenemos el siguiente trapecio rectángulo que veis, el rosa. Si os fijáis, ese trapecio rectángulo está formado por un triángulo rectángulo y un rectángulo, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros es el triángulo rectángulo de la izquierda, gracias al cual calcularemos la apotema de nuestro tronco de pirámide. La base de este triángulo rectángulo es 4,33, que es la diferencia de la apotema de la base menos la apotema de la base menor, y la altura serán 10 centímetros, que es la altura del tronco. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, elevamos 4,33 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a p al cuadrado. Despejamos entonces que p al cuadrado es 118,75, p es la raíz de 118,75, que son 10,9 centímetros. Tenemos entonces ya la apotema del tronco de pirámide, ¿de acuerdo? Podemos calcular entonces ya el área total. Teníamos las áreas de las bases, tenemos los perímetros, tenemos la apotema del tronco, tenemos todos los datos necesarios. Es decir, el área total será 742,35 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área total, procedemos al cálculo del volumen total. Para el cálculo del volumen del tronco de pirámide, si os fijáis, con el triángulo rectángulo que forman, el rosita, el que forman la apotema de la base y la altura de la pirámide original, con la apotema de la pirámide original, si os fijáis, está en posición de tales. ¿Qué quería decir? Que tienen un vértice común, que es el vértice de la pirámide original, y los lados opuestos paralelos. ¿Cuáles son esos lados opuestos paralelos? Bien, pues son la apotema de la base menor y la apotema de la base mayor. ¿Cómo calculábamos con el teorema de Tales? Sabíamos que eran segmentos proporcionales, ¿no? Hacemos el cociente de la x entre 3,46 y eso es proporcional a x más 10,9 entre 7,79. Hacemos el producto cruzado, es decir, x por 7,79 va a ser igual a 3,46 por el producto por 10,9 más x, y eso nos da 7,79x, que es igual a 37,7 más 3,46x. Pasamos restando hacia la izquierda el 3,46 y nos queda 7,79x menos 3,46x es igual a 37,7. Nos da 4,33x es igual a 37,7. Pasamos dividiendo el 4,33 y nos queda que x es igual a 37,7 entre 4,33, que hace un total de 8,7 centímetros. Como tenemos el valor de x y tenemos la apotema de la base menor, con ese triangulito rectángulo, calculamos la altura
H2 de la pirámide resultante del corte, que nos va a hacer falta para el cálculo del volumen. Bien, tenemos como catetos esa H2 y el apotema de la base menor, que son 3,46. Aplicando Pitágoras, tenemos que 3,46 al cuadrado más H2 al cuadrado es igual a 8,7 al cuadrado. Despejando H2, tenemos que es igual a la raíz de 63,7 y nos da un total de 7,98 centímetros. Entonces tenemos que a la altura de la pirámide pequeñita es 7,98. La altura de la pirámide original será la altura del tronco, que eran 10, más estos 7,98 de la altura de la pirámide pequeñita, un total de 17,98 centímetros. Como ya tenemos H1, tenemos H2, podemos calcular por fin el volumen total de nuestro tronco de pirámide, que será 1150,13 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos entonces el área total y el volumen total. Bien, ahora para finalizar, os propongo unos ejercicios para que practiquéis en casa de cara al examen, ya que serán del estilo de lo que os pondré. Pues hasta aquí la clase de geometría de hoy, chicos. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Hasta mañana.